Donna, capítulo 1. Tranquilízate. ¿Por qué te enojas tanto?, preguntó Greg Rosario en voz baja. Se inclinó hacia mí, con la esperanza de que los demás no lo oyeran. Percibí un aroma a su colonia que siempre me gustó. Por su aroma a coco, me trajo recuerdos de Acapulco, cuando tenía 4 años y mi padre nos llevó a mi madre y a mí a visitar a su tío. Sabía que no debería haberme sentado en la mesa de Mateo. Y Greg, yo preferiría comer sola, o, como mucho, con Twyla Cross y Meg Adams, en lo que se había llegado a conocer como la mesa de la materia gris, porque ambas eran estudiantes de 4.0 y mis profesores ya no se molestaban en darnos notas. La mayor parte del tiempo estudiaba de forma independiente y simplemente me presentaba a mi clase obligatorias para hacer los exámenes. Me obligaban a hacerlo únicamente para beneficio de la administración y las leyes estatales. Todavía no había sacado menos del 100% en ninguno de ellos. Ella es naturalmente luchadora, chica, acababa de decir Mateo Flores, con esa sonrisa de gato que se comió el canario en su rostro. Era un chico alto y flacucho, con el pelo tan oscuro como el regaliz negro y los ojos de un tono similar. Pero he oído que eso hace que las latinas sean mejores amantes, mejores incluso que las francesas. Sus ojos brillaron de excitación. Los demás se rieron, incluso las chicas. Me negué a rebajarme su nivel. Y sigue siendo una idiota, dije. Se apartó, fingiendo gran indignación, pero sabía que mis comentarios negativos se le escapaban como el agua del lomo de un pato. «Oh», gritó, «eso significa que no hay posibilidad de que nos liguemos este fin de semana». Todos, excepto Greg, se rieron. «No, significa que no hay posibilidad de que nos liguemos nunca», dije. Mateo finalmente dejó de sonreír y miró hacia el otro lado. Greg me miró con cierta tristeza. Siempre estaba tratando de hacerme más amigable con sus amigos. Tanto las chicas como los chicos. Pensaba que necesitaba más amigos, especialmente estos. Pero nunca me gustó limitarme a lo que Mateo llamaba los latinos en nuestra escuela. Por supuesto, culpaban de mi independencia, primero mi inteligencia superior, que todos, no solo ellos, afirmaban que me convertiría en una snob. Y segundo, al hecho de que mi madre no era hispana, sino irlandesa. Muchas veces me acusaron de pensar de que era mejor que cualquier latino porque tenía una madre blanca. Eso también era un concepto erróneo, estúpido. Había muchos latinos que no eran de tez oscura o incluso bronceada. La vida para las minorías era más difícil porque teníamos que navegar entre todos estos prejuicios y distorsiones. ¿Quién podría culparme por tratar de evitarlo? Incluso en una escuela a 60 kilómetros de San Diego, cuya población era mayormente latina. La mayoría de los habitantes, incluido mi padre, farmacéutico de una farmacia privada, trabajaba en la ciudad o muy cerca de ella. Mi madre era peluquera en un salón local y aumentó su tiempo allí cuando mi hermano pequeño Mickey entró en 1er grado. Ahora estaba en 5º, y aunque no era un fenómeno intelectual como yo, era uno de los más brillantes de su clase. Al igual que yo, Mickey era un buen lector, pero a diferencia de mí, también era un buen atleta. Disfrutaba especialmente del fútbol y del béisbol. Era en tercera base titular en el equipo de las ligas menores. También, a diferencia de mí, no tenía problemas con su herencia hispana y se llevaba bien con todos. Disfrutaba de ser bilingüe. Yo rara vez hablaba en español, aunque lo hablaba con bastante fluidez, tanto en ese idioma como en francés. Últimamente estaba estudiando griego y leyendo a Platón y Sócrates en griego, algo que me hacía aún más rara para la mayoría de los que me conocían o sabían de mí, aquellos a los que incluso mi madre a veces se les escapaba y se refería como estudiantes normales. La implicación, aunque tácita, era que yo era anormal. Algunos de los amigos de mi madre llegaron al extremo de compadecerla. ¿Y por qué? Por tener una hija que era tan brillante que los métodos generalmente aceptados para medir la inteligencia no podían hacerle justicia, debido a lo que yo creía que era un error en la clasificación. Me llamaron superdotado. Según el orientador académico y los profesores que entraron en contacto conmigo, mis horizontes eran limitados. Reunía nueva información, hechos y estadísticas tan rápidamente y los procesaba tan completamente que los educadores compararon mi mente con una esponja gigante y dijeron que lo que hacía era más bien como una osmosis. Mi absorción de nuevos datos tenía en ese tipo de velocidad. Los juegos y los deportes nunca me interesaron, quizás porque podía ser más astuta que mis oponentes con mucha facilidad.
Olvídate de jugar a las cartas conmigo. Si alguna vez querías ganar, podía imaginar al instante las probabilidades de que mi oponente consiguiera otra jota o reina. Y una vez que estudiaba cómo pensaba mi oponente, sabía exactamente lo que haría. La gente no se daba cuenta de lo predecibles que son. Lo mismo me pasaba en el baloncesto y en el tenis, 1-contra-1. Incluso en el ping-pong, no es de que fuera tan hábil, nunca perdía simplemente porque anticipaba exactamente lo que haría mi oponente. Era aburrido para mí y deprimente para ellos. Al final, la escuela me excusó de todas las clases de educación física. No lo pedí específicamente. Mis profesores de educación física se quejaban de mis constantes preguntas y de mis ingeniosas formas de evitar la participación. Todos mis otros profesores conseguían evitar tener que enfrentarse a mí a diario. Algunos tenían miedo de que los corrigiera. La mayoría admitió que me impedían progresar. Creo que mi profesor de educación física simplemente estaba celoso. No me importaba que me excusaran, aunque sabía que eso contribuiría a la imagen negativa que la mayoría de los demás estudiantes tenían sobre mí. Sin embargo, le tenía mucho cariño a Greg. Me hacían muchas críticas por complacerlo. Últimamente él se esforzaba más que iniciar algo romántico entre nosotros. Yo no se lo ponía fácil. Sabía que una razón importante para la desaprobación de mis compañeros de clase se debía a lo que la gente veía como mi aparente asexualidad en lo que se refería a la ropa. El maquillaje, incluso el peinado. Era tan indiferente que incluso eso creó un abismo aún mayor entre mi madre y yo. Cualquier madre quería que su hija se pareciera más a ella, especialmente la mía, que era tan atractiva y estaba al tanto de todos los productos y técnicas de belleza. En el fondo sospechaba que yo podía ser gay. Lo que la confundía era de que yo tampoco tenía ningún interés. Se interesaba por esas cosas cuando sea mayor, solía asegurarle mi padre, pero ni siquiera él reforzaba esa idea. Sentía pena por los dos. Quien quiera tener un hijo que no puede comprender. Es natural preguntarse qué responsabilidad tiene uno y qué podría haber hecho o podría hacer todavía para marcar una diferencia y lograr que ella fuera normal. ¿Qué sería de mí, una niña tan inteligente que las mediciones ordinarias no le haría justicia? Una niña que siempre fue más lista que sus maestros, una niña cuya administración escolar se dio por vencida y la dejó hacer lo que quisiera porque no podían seguirle el ritmo. Finalmente me proporcionaron un asesor, el señor Feldman, que hizo todo lo posible por estructurar algún tipo de estudio, pero admitió de buena gana que era incapaz de diseñar algo que satisfaciera mis necesidades. Yo era un impredecible, una fuerza en sí misma. ¿Qué universidad tendría un programa lo suficientemente bueno? ¿A dónde debería dirigir mis esfuerzos? Inventaría cosas, me dedicaría a la medicina, daría clases. Sinceramente yo tampoco tenía ni idea. El conocimiento, la información, los problemas de las matemáticas y ciencias, los nuevos idiomas, todo era como minas a las que acumulaba cada vez más datos, pero yo era como Midas, rico más allá de cualquier propósito. Podía comprar cualquier cosa, por lo tanto no compraba nada que tenía realmente para ofrecerle a alguien en ese momento, especialmente cuando se trataba de una vida social escolar. Tal vez por eso el interés de Greg en mí llamó la atención. Era simplemente Setspip. Era una especie de desafío. ¿O podría realmente gustarle? Alguien que, para ser absolutamente honesta, no se gustaba a sí misma. Aunque todos los que me confrontaban pensaban exactamente lo contrario. Entonces, ¿has pensado en el fin de semana?, me preguntó Greg, ahora, girándose completamente para que sus amigos no fueran parte de nuestra conversación. El sábado quiero decir. No mucho, dije. Bueno, mañana es viernes. Tal vez puedas hacerlo entre el infierno de Dante y los documentales federalistas de Hamilton. Le di una sonrisa traviesa. James Madison y John Jay también se llevan el crédito. Él mantuvo la sonrisa un momento, luego se puso muy serio. Nos divertiremos en la playa de La Joya. Nos quedaremos todo el día, haremos una fogata, escucharemos música, daremos paseos por las olas y haremos un picnic. ¿Podrías contarme sobre el origen de la vida y explicarme cuántos años tiene una concha marina? Bajé la mirada conteniendo mi propia sonrisa. Una parte de mí quería simplemente decir que sí, pero esa mente analítica mía tuvo que analizar los pros y los contras. Simplemente era incapaz de tomar una decisión impulsiva. Mis síes y noes eran conclusiones después de examinar minuciosamente los hechos. Al que a menudo molestaba a mis padres, cualquier otra niña podría dar fácilmente una respuesta cuando, por ejemplo, su madre le pidiera que fuera de compras con ella. Pero incluso a los 4 años, yo le respondía con un cuándo, dónde y por qué.
Te lo diré mañana, dije sin mirarlo. Si fuera solo Greg, sería más fácil decidir, pero su pandilla de amigos y sus novias estarían allí. Tendrían que llevarme bien con más personas que con él. Y sería la primera en admitir que mis habilidades sociales dejaban mucho que desear. A diferencia de la mayoría de las personas, yo era tan honesta conmigo misma como con los demás. Traeré todo lo que necesitemos, Donna. Tú solo tienes que traerte a ti misma. Nada de libros, me advirtió. Es un día libre. ¿Un día libre? ¿Qué era un día libre?, me pregunté. ¿Había algún día en el que no estuviera leyendo o investigando sobre una cosa u otra? Recientemente el señor Feldman había adquirido algunos libros de texto de nivel de posgrado en ciencias de comportamiento y física nuclear avanzada para mí, y los había consumido el fin de semana siguiente. Me dijo que estaba impresionado con mi capacidad para compartir los temas y organizar mi día tantas veces como pudo. Se sentó y me escuchó explicar lo que acababa de aprender o las preguntas que tenía que resolver. Sonó la campana que daba por finalizada la hora del almuerzo. No había terminado de comer, pero eso no me preocupaba. No me moví cuando sonaron las campanas. Greg se quedó detrás de sus amigos. Lo miré y miré mi nuevo libro de matemáticas que explicaba el análisis de Fourier sobre las dificultades de reconstruir funciones arbitrarias como combinaciones infinitas de funciones trigonométricas elementales. «¿Puedo acompañarte a la biblioteca?», dijo Greg. La escuela me había dedicado una sala en la parte trasera de la biblioteca. Tenía una pequeña ventana, un escritorio, 2 sillas y algunos estantes. Años atrás, el bibliotecario metía a un estudiante en la sala y cerraba la puerta para disciplinarlo por hablar demasiado alto. Como eso ya no estaba permitido, era un lugar perfecto para mí. Cerré el libro y me levanté. Por la forma en que caminó, «¿Podrías llegar tarde a clase?» «Me arriesgué», dijo Greg, ampliando su sonrisa. Porque le gustaba. Realmente, yo era una de las chicas más bajitas de la clase de primaria, bajita y con rasgos diminutos, en mi opinión casi infantiles. Después de prácticamente retrocederme el brazo al menos una vez al mes, mi madre lavaba y peinaba mi cabello castaño claro que yo tuviera menos que hacer, cepillándomelo todas las mañanas. Ella sabía que si tuviera más que hacer, no lo haría. Parafraseándola, parecía una persona sin hogar. Siempre me sentía para que al menos me pusiera un poco de lápiz labial de vez en cuando. No hace mucho que a las chicas de mi edad se les prohibía usar lápiz labial. Le dije una vez, «No me des una lección de historias de la cosmética», me advirtió. «Solo cuídate, Donna. Eres una chica hermosa que resulta ser con el cerebro pesado», dije. Ella se rió. Al menos de vez en cuando tenía sentido del humor sobre mí. A veces, especialmente últimamente, pensaba que mi padre me tenía un apodo de miedo. Ella se rió. Al menos de vez en cuando tenía sentido del humor sobre mí. A veces, especialmente últimamente, pensaba que mi padre me tenía un poco de miedo. No importaba qué comentario hiciera sobre lo que estaba pasando en las noticias, siempre se detenía a mirarme para ver si estaba de acuerdo o lo corregía. El silencio era mi mejor defensa. Temía haber perdido ya su amor. Se concentraba más en mi hermano Mickey. Me dije a mí misma que eso era lo que hacían los hombres. Favorecían a sus hijos, sin embargo, casi en el segundo en que me lo decía. Lo seguí con un dindón imaginario y pensé, racionalismo, Donna Ramanes. La salida de una discusión jocosa. «Vamos», me instó Greg, «tu futuro te llama». Esa era una de sus cosas favoritas para decirme. «¿Qué futuro?», murmuré y me uní a él. A pesar de la intensidad de mis pensamientos, nunca fui ajena a mi entorno. Nadie podrá decir que fuera un profesor despistado. En todo caso, mi estatus en la escuela y la imagen que prácticamente todos tenían sobre mí me volvía paranoica. Tal vez eso se debía a que no tenía que mirar muy lejos para ver el resentimiento. Estaba salpicada como yemas de huevo sobre los rostros de las chicas de la clase de Greg. Más de una de ellas obviamente quería su atención, y allí estaba yo, la que probablemente pensaban que era la menos atractiva, captándola. «¿Sabes que Mateo realmente inofensivo?», dijo Greg. «Está realmente muy impresionado por ti». «Ahórrate el aliento». «No, es en serio. Cuando no está cerca, siempre me hace preguntas sobre ti. Cree que algún día serás muy famosa». «Bueno, entonces es más inteligente que yo», dije. Nos detuvimos en la esquina del pasillo. Yo iba a una dirección diferente. «Cree que tengo suerte», dijo Greg. «¿Por qué?» «Cree que te gusto». «¿Tienes razón?», preguntó con ansiedad. Nada en este momento me causaba tanto pánico como tener que expresar mis sentimientos hacia otra persona, incluso hacia mis padres y mi hermano. Había estado incursionando en el estudio de las emociones humanas. Todavía me resultaba muy confuso, porque había muchas contradicciones. Sentir sentimientos fuertes y compasivos hacia otra persona podía ser una verdadera paranoia. Podía haber tantas cosas en esa persona que no te gustaran, y aún así podía sentir una atracción que se negaría a ser derrotada si me detuviera. Ahora,
a enumerar lo que pensaba que eran las debilidades y los errores de Greg. Estaría aquí 1 hora. Encabezaba la lista su tendencia a darle a la gente el beneficio de la duda, como acababa de expresar con respeto a Mateo. Era demasiado confiado, demasiado ambicioso para complacer y ser complacido. El superviviente que hay en mí deseaba que fuera más duro, más cínico. Dentro de unos años su esposa podría desear eso también, pensé. Y sin embargo, era exactamente esa suavidad, esa dulzura, lo que me atraía hacia él. En un mundo lleno de arañas que tejían trampas para todos los demás, él era una mariposa. Era un respiro, una pausa armoniosa en un mundo donde todos gritaban, empujaban y exigían. Sus hermosos ojos negros con destellos verdes me suplicaban que tomara aire y me volviera de explicar la manera a lo que formaban las nubes en la atmósfera y que simplemente disfrutara el momento. Sí, dije, por fin, Mateo tiene algo de razón. Sonrió. Si supiera lo difícil que me resultaba decirle, pensé, sonreiría así todo el día. Tal vez asustado de que mi cerebro retractara la afirmación de mi lengua, Greg me tomó ligeramente de la mano y me apresuró a ir a clases con un hasta luego. La sensación de su tacto persistió. Lo miré durante unos momentos y luego fue a la biblioteca. La perspectiva de ir a mi sala especial para estudiar teorías matemáticas de repente me resultó desagradable. Llegaría tan lejos como para pensar que sería aburrido. Esta sensación era tan rara que no podía recordar cuándo la había sentido por última vez. La bibliotecaria, la señora Kasovsky, me miró cuando entré y luego bajé la mirada hacia su nuevo envío de libros de la biblioteca. Tal vez nada me afectará tanto en estos días como la forma en que los profesores me miraban, o más correctamente no me miraban. Era como si tuviera miedo de que les hiciera una pregunta que expusiera algo que no sabían. En consecuencia, era prácticamente invisible. Todavía no había nadie más en la biblioteca, así que caminé rápidamente con el espacio silencioso. Entré en mi cueva, como solía llamarla en estos días, y me dejé caer en la silla, tiré mis libros sobre el escritorio y me quedé mirando hacia la pared. Por estúpida que pareciera, todos los demás estudiantes de la escuela me enviaban por tener tanta libertad. Tiré mis libros sobre el escritorio y me quedé tirada, mirando a la pared. Por estúpido que pareciera, todos los demás estudiantes de la escuela me envidiaban por tener tanta libertad. Si quisiera, podría levantarme ahora mismo, salir de la biblioteca, salir del edificio y volver a casa o al centro comercial. Nadie, ni siquiera el guardia de seguridad de la escuela, me detendría o incluso me preguntarían a dónde iba. Después de todo, podría ir a hacer una investigación especial. Pero, ¿quién estaría conmigo? ¿Quién se reiría conmigo y disfrutaría de la libertad? ¿Cuánto podría hablar conmigo misma? Podría ir a visitar a mi madre, pero tendría que quedarme allí y verla trabajar y hablar con su cliente más de lo que ella lo haría conmigo. Abrí el libro de texto y comencé a leer, pero después de solo un minuto más o menos lo cerré y me levanté. Caminé hacia la ventana y miré hacia la esquina del estacionamiento y una parte del campo de béisbol. Una clase de educación física de niñas de 10º grado se estaba organizando para el softball. Normalmente no les dará una segunda mirada, pero por alguna razón en ese momento no pude quitarle los ojos de encima. Pude ver a alguno de ellos riéndose. Miré el cielo casi sin nubes de finales de primavera. Una charla sobre hechos de la atmósfera, la crisis del cambio climático y los algoritmos entrópicos de los sistemas meteorológicos se coaguló en mi mente por unos momentos, hasta que literalmente sacudí la cabeza y me obligué a concentrarme simplemente en observar a esas niñas. La forma en que corrían, la alegría que mostraban cuando una de ellas cometió un error, y a la profesora de educación física, la señora Grossman, agitando los brazos y gritando algo que, ¿para qué?, pusieron más serias. Eso trajo una sonrisa inesperada a mi rostro. Me hice mucho más durante así todo el periodo y luego miré mi reloj y salí apresuradamente de mi cueva. Algunos de los estudiantes levantaron la vista de su lectura o escritura en su cuaderno mientras yo marchaba por la biblioteca con una intensa y probablemente lo sorprendí. Alguien, una niña, dijo lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Parece que alguien realmente tiene que hacer caca, y todos los estudiantes se rieron. La señora Kasafov golpeó su escritorio con un mazo similar al que usará un juez en un tribunal, y la biblioteca quedó en silencio al instante. Pero cuando abrí la puerta y miré hacia atrás, casi todos los estudiantes se rían de mí. Al menos me notaron, pensé, y continué con el pasillo, girando en la esquina y mirando por otra hasta que llegué a la puerta de lo que sabía que era el aula de Greg. Sonó las campanas y los estudiantes comenzaron a salir. Apenas me notaron. Greg salió hablando con Camelia López. Una de las chicas más bonitas de su clase tenía el cabello negro azabache hasta los hombros y una figura que la podría en competencia con Miss Teen USA en un instante. Además, había una belleza madura en su rostro,
con sus labios perfectamente rectos y llenos y pómulos altos. Greg se rió de alto de que Camelia había dicho. Estaba tan cerca de él que desde atrás parecían unidos por la cadera. Dio un paso más hacia atrás. Greg movió los libros debajo de su brazo. Al hacerlo giró la cabeza lo suficientemente para verme. Se detuvo. Camelia vio que me estaba mirando, pero no esperó. Se unió a Paulina Guerra tan rápido que uno pensaría que no podía estar sola ni un segundo. «Hola», dijo Greg acercándose. «¿Qué pasa?» No era frecuente que me viera durante el día escolar, salvo durante la hora del almuerzo y algún momento ocasional en el pasillo. Miré a Camelia, que desaparecía rápidamente en otra curva del pasillo. «Donna, ¿pasa algo?» Lo miré. Podría haberle preguntado, pensé. Se veían tan perfectos juntos, pero no lo había hecho. «Sí», dije. «Sí. Iré a la playa contigo el sábado», solté, y luego me di la vuelta y salí corriendo como si acabara de salirme con la mía, robando algo valioso. Había cometido un error, había tomado una decisión impulsivamente, sin hacer mi análisis completo habitual. Y en mi vida, eso generalmente conducía al arrepentimiento. Media docena de veces esa noche me dirigí al teléfono para llamar a Greg y decirle que había cambiado de opinión. Si lo hacía, sería mi primera cita real y estaba más nerviosa que nunca por cualquier otra cosa últimamente. Cuando estaba en 10º grado, para apaciguar a mi madre, más que por cualquier otra cosa, asistí a una fiesta de la escuela. Las madres de alguna de las otras estudiantes eran clientas suyas en el salón de belleza, así que ella sabía sobre ese evento. En realidad, ella sabía más sobre el evento que yo. Los estudiantes de último año se encargarían de la decoración y el tema. Y ese año a alguien se le ocurrió la idea de hacer una fiesta al estilo del viejo Hollywood. Se concentraron en la época de lo que había estrellas de cine como Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, James Dean y Natalie Wood. Podrías elegir a quien quisieras y vestirte de una manera de lo que siguiera. Había algunas pelucas y prendas de moda antiguas disponibles. El señor Longo, el profesor de arte de la escuela secundaria, las tenía en una aula. Una tienda de Gold Mountain que vendía recuerdos alquilaba carteles de películas antiguas para decorar el evento. Muchos de los estudiantes de último año de secundaria se contagiaron del espíritu de esa fiesta, hasta el punto de que comenzaron a usar parte de la totalidad de sus disfraces esa semana. Algunos usaron sus pelucas. Mi madre me insistía que me vistiera como una estrella de cine y tratara de divertirme. Era persistente, casi desesperada. Por eso, no tenía idea de quién elegiría. Lo que me atrajo fue investigar sobre películas y estrellas antiguas. Al final cedí y elegí a Vivien Leigh, que había interpretado a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Cuando terminé de leer sobre la película, pude contarles a mis padres todos los detalles sobre la realización de la misma, junto con la información histórica sobre la guerra civil. Una vez que cedí, mi madre estaba tan emocionada que yo, por mi asistencia a la fiesta, y se aseguró de llevarme a la peluquería para que pudiera peinarme como Scarlett en la película. También recorrió las tiendas para la ropa usada de San Diego, hasta que encontró un vestido negro como el que Scarlett usó en el baile para recaudar dinero para el ejército confederado. Se suponía que estaba de luto porque su esposo había muerto en los combates, pero aceptó bailar con Rich Butler cuando él superó la oferta de todos para bailar con ella. Para mi sorpresa, cuando llegué a la escuela esa noche, un chico de último año, Billy Benson, se había vestido como Brett Butler, el personaje interpretado por Clark Gable. Como ningún otro chico lo había hecho, igualarnos rápidamente se convirtió en un tema de diversión en la fiesta. Algunas de las chicas aseguraron de que yo pudiera escuchar sus comentarios. Si alguien puede borrar esa virginidad en su cara, ese es Billy Benson. Billy Benson le enseñaba algo que nunca podía sacar de su libro de texto. Para cuando Billy terminé con ella, tartamudeaban por el resto de su vida. No tuve que escuchar sus comentarios para retirarme. Billy Benson era uno de los chicos que menos hubiera querido que me invitara a bailar. Hubiera estado en problemas por una variedad de deleites, la mayor parte de su vida en la escuela secundaria, que iban desde vandalismo hasta interrumpir las clases y meterse en peleas. Lo habían suspendido al menos 3 o 4 veces y, por lo que sabía, estaba en una especie de libertad condicional. Él y algunos de los otros chicos habían estado afuera durante la mayor parte de las fiestas, probablemente fumando maripip, si no algo peor.